Bueno, bienvenidos una semana más aquí a Profesor Ciencia. Hoy, como siempre, empezaremos con matemáticas. Ha venido un aluvión de dudas de derivadas al Classroom. Os recuerdo que tienes el Classroom, el código o el email del programa y podéis mandar las dudas. Ha venido un aluvión de dudas de derivadas. Intentaré, con 4 ejemplos, intentar explicar un poco lo básico para que lo entendáis. Si no, pues seguiremos haciendo derivadas la semana que viene. Después, en la sesión de noticias, avances tecnológicos, hoy voy a pararme, igual que hice con Marie Curie, y hablaremos de un hombre que tiene una visión para el futuro y que era un adelantado en su tiempo, que era Nikola Tesla, que fue el hombre que iluminó el mundo. Y sabemos lo básico y me gustaría hablar un poco de sus ideas principales y cómo ha cambiado el mundo o cómo está cambiando ahora el siglo XXI sus ideas. Y acabaremos con un problema de física que nos han hecho llegar 2 alumnos al Classroom, es el mismo problema, así que lo explicaremos después al final del programa. Ahora comenzamos el programa. Bueno, como hemos dicho, comenzamos con derivadas. Hace un aluvión de derivadas. Si no queda claro, ya sabéis, tenéis el código del Classroom, uniros y mandaros dudas, o no importa si es derivada, o también tenéis el email del programa, ¿vale? Para mandar las dudas. He cogido 4 ejercicios un poco para explicar lo que son las reglas de derivación, explicar un poco las reglas de la cadena. Espero que quede un poco claro con estos 4 ejemplos, ¿vale? Sé que las derivadas, cuando las veis por primera vez, es muy complicado porque no entendéis que si queda más grande que la función original, que si es más complicado, que porque es así, la regla de la cadena. Voy a intentar hacerlo muy sencillo, y si no, pues ya sabéis, si no queda claro, vale, Classroom o el email del programa, ¿vale? Vale, empezamos con esta, que es el seno al cuadrado de x al cuadrado más 1. Lo primero que tenéis que ver es que es una función que está elevada al cuadrado, es decir, me olvido del seno, ¿vale? Lo importante de la regla de la cadena es que tenemos que ir, como le digo a mis alumnos, ir desgranando la cebolla, ¿vale? Vamos de la capa más externa a la capa más interna, ¿vale? Entonces, si observamos la capa más externa, que es al cuadrado, ¿vale? Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿vale? Es decir, tenemos que empezar por ese cuadrado. Os recuerdo que si tenía un polinomio elevado a n, ¿vale? Su derivada no es más que pasar la n aquí delante y quitarle un grado a esto, ¿vale? Entonces, en este caso, si empiezo por el cuadrado, este 2 pasaría para adelante. Y cuidado, he empezado por la capa más externa de la cebolla, ¿vale? Es decir, que el seno no lo toca todavía, solamente toca el cuadrado, ¿vale? Es decir, que el seno y lo que está dentro del seno, que es otra función, lo dejamos exactamente igual, aunque parezca raro, es decir, porque hemos empezado por el más grande, que era el cuadrado. Como aquí había un 2, ¿vale? 2 menos 1, 1. Incluso, mira, voy a poner un 3 para que lo veáis mejor. Y ahora sería 3 menos 2, sería 2, ¿vale? ¿Y ahora qué pasa? Que dentro de mi cebolla sigue habiendo capas. ¿Cuál es la siguiente capa? El seno. ¿Cuál es la derivada del seno? El coseno. Es decir, que ahora ponemos el coseno y cuidadito, dejamos lo que está dentro del coseno sin tocar, ¿vale? Porque todavía no hemos llegado a esa función. Es decir, hemos empezado por la del cuadrado, perdón, la del cubo. Después hemos pasado a la del seno, y una vez que ya hemos pasado, hemos hecho la derivada del seno, ahora toca hacer la derivada de lo de adentro, que sería esto de aquí, que sería la derivada de x al cuadrado más 1, sería 2x, ¿vale? Porque os recuerdo, como os dije la semana pasada, la derivada de un número es 0, ¿vale? Como no me cabe, y para dejarla otra ahí, voy a poner aquí este 3 y voy a poner aquí el 2x, ¿vale? Que os recuerdo que viene de esto, ¿vale? Vale. Ahora tenemos aquí un producto de 2 funciones que no tienen absolutamente nada que ver una con la otra. Es un polinomio por una exponencial. Vale. Lo que me dice la regla de la cadena o la regla de la derivación es cuando tengo una multiplicación, no es más que la derivada del primero, el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿vale? Es decir, tenemos que hacer primero la derivada de la primera función,
que la tenemos ya por aquí, que es 2x, y este lo dejamos igual, ¿vale? Más, ahora este lo dejamos igual, según la regla de la derivación, por la derivada de la exponencial, ¿vale? La derivada de la exponencial, en un principio, es ella misma. ¿Qué es lo que ocurre? Que si arriba tengo una función, por ejemplo, voy a poner g de x, ¿vale? Habría que multiplicarla por g de x, ¿vale? Por la derivada de g de x. ¿Qué quiere decir eso? La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no? Pues dejamos la exponencial igual y multiplicamos por 2x, ¿vale? En un principio estaría hecha la derivada. ¿Podemos dejarla más bonita? Sí. Por ejemplo, podemos sacar factor común 2x y la exponencial de x al cuadrado. ¿Vale? Y esto nos queda esto, ¿vale? Ya os digo, pero ante la duda que no sepáis agrupar o sacar factor común, hacéis la derivada por la regla de derivación y dejarla, ¿vale? Mejor tenéis que ver la derivada que equivocarnos en cálculo, ¿vale? Lo suyo es intentar simplificar, ¿vale? Vale. Ahora fijáis, tengo una división, ¿vale? Si os fijáis, estoy mezclando multiplicaciones con funciones compuestas, ¿vale? Si voy a intentar explicaros todo, os voy a repetir, si queda alguna duda o queréis que explique algo más en concreto, ya sabéis, tenéis el email del programa o el código del Classroom, uniros y decirlo o mandar el ejercicio que queráis que haga, ¿vale? Ahora tenemos una división, ¿vale? Lo que me dice la regla de la derivación es muy parecida a la multiplicación. Sería la derivada del primero, o del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y el de abajo solo exclusivamente lo elevamos al cuadrado. Eso es lo que me dice la regla de la derivación, ¿vale? ¿Vale? Por ahora lo aplicamos aquí. Hemos dicho, vale, la derivada del de arriba. Tenemos una exponencial, más que la tenemos aquí. Sabemos que en un principio se queda ella sola, se queda igual, perdón. Cuidadito. Como tiene otra función arriba, aplicamos la regla de la cadena y tenemos que multiplicar por la derivada de lo de arriba, que en este caso sería 2x. ¿Vale? Por el de abajo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Y la derivada de x, como dije la semana pasada, la derivada de x es 1. Es fácil de demostrar. ¿Vale? El 1 pasaría aquí delante multiplicando y 1 menos 1, 0. Ahora con la derivada de 0 es 1. Es decir, que la derivada de x es 1, la derivada de 2x es 2, ¿vale? Así sucesivamente. Todo esto por x al cuadrado. ¿Qué queremos dejarlo más bonito? Que no sabéis, nos dejáis así. Que podemos ver que podemos sacar factor común la exponencial. Y esto se me va a quedar como 2x al cuadrado menos 1 partido de x al cuadrado. Pues así queda más bonito. A veces no vamos a poder sacar factor común y vamos a poder simplificar, entonces lo dejé así. Es decir, os quedé aquí en este paso. Que podéis ir un poquito más allá, lo hacéis, ¿vale? Es importante que hagáis ese paso, ¿vale? Vale, por último tengo otra multiplicación, ¿vale? En este caso quiero hacer hincapié en este de aquí, ¿vale? O lo que es 2 elevado a x al cuadrado, ¿vale? La voy a hacer aquí abajo. Vale. La derivada de esto, o vamos a recordar primero qué es la derivada de 2 elevado a x. La derivada de 2 elevado a x es como la exponencia muy parecida, porque en un principio se quedaría ella misma, pero se multiplica por el logaritmo de 2. Pero lo que me dice la regla de la cadena es que si tengo un número elevado a una función, se va a quedar en un principio igual, pero por la derivada de lo que tengo arriba, ¿vale? Es decir, que la derivada de esto, en un principio se queda igual, por el logaritmo de 2 que es la base, logaritmo neperiano, ¿vale? Cuidadito.
por la derivada de arriba, que ya la hemos hecho por ahí arriba, que sería 2x, ¿vale? Ya sería la derivada de esto, ¿vale? Voy a borrar por aquí. Vale, como está en una multiplicación por el seno de 2x, ya tenemos ya la derivada del primero. Os recuerdo que tenemos que hacer la derivada del primero, que es todo esto. Esto es como decía la otra alumna, es que queda muy largo. Pero es que la regla de la cadena es así. Claro que después puedes simplificarlo y queda algo más bonito. ¿Vale? La derivada del primero, voy a poner aquí un paréntesis, ¿vale? Por el segundo sin derivar, más, y continúo aquí, el primero sin derivar, por la derivada de esto. Vale. Volvemos a arreglar la cadena. Este es el seno, que sería la capa más externa, la derivada del seno es el coseno, se quedaría en un principio igual. Escarbamos un poquito más, nos vamos a la siguiente capa, que es 2x, es decir, por 2. ¿Vale? Y esta sería la derivada, ¿vale? Yo he cogido 4 ejemplos, he mezclado algunos de los ejemplos que han mandado al Classroom, los he unido en uno, ¿vale? Para intentar explicar al máximo posible con 4 ejemplos todas las dudas que habéis hecho llegar. Si aún así queréis que siga haciendo derivada la semana que viene, ya sabéis, ya tenéis el email del programa o el código del Classroom, uniros y decirme que siga haciendo derivada. Y ahora continuamos con más contenido en el profesor de ciencia. Bueno, como hoy hemos dicho, vamos a hablar de Nikola Tesla, el hombre que iluminó el mundo y que sus ideas siguen hoy desarrollándose y no paran de fascinar a físicos, a químicos y a ingenieros, ¿no? Podemos decir que era el padre de los ingenieros. Aquí estoy haciendo un pequeño truco de magia. Como veis, estoy iluminando una bombilla LED sin cable, ¿vale? Y esto es una bobina Tesla casera, ¿vale? Una bobina primaria, que ahora os hablaré de ella, ¿vale? Pero antes de hablar de esto y de los sueños de Tesla, vamos a hablar de los 3 principales sueños que tenía Tesla, y para eso me veis cuando nació. Él nació en la actual Croacia, cuando todavía era el Imperio Austrohúngaro. Curiosamente nació una noche de tormenta eléctrica, curiosamente no sé si tendrá algo que ver, pero nació una noche de tormentas eléctricas. Ya desde pequeño era un niño soñador, un niño que soñaba, observaba el mundo y él se pensaba que por qué los seres humanos no recurrían más a la naturaleza y explotaban la naturaleza para obtener energía, para obtener recursos. Era alguien soñador. De hecho, él con apenas 17 años tuvo un sueño que era obtener energía eléctrica a través de una central eléctrica. Años más tarde lo conseguiría y ahora diré por qué. Nikola Tesla, su padre era sacerdote, quería que siguiera sus pasos, pero sin embargo él no quería seguir sus pasos. Y aquí hay 2 vertientes distintas, yo me voy a creer una, o me quiero creer una y la otra no lo sé, porque no es muy fiable. Cuentan que Tesla enfermó con 17 años y que tras enfermar su padre le prometió a Dios que lo mandaría a estudiar a Praga, ¿vale? Hay quien dice que no llegó a matricularse a la universidad, que simplemente asistía. Cuentan que se aburría en clase como Einstein, no lo sé, pero hay otra versión que cuenta que se matriculó en ingeniería, que acabó en ingeniería y que a raíz de ahí fue a trabajar a la fábrica, a una empresa de telégrafo donde era dibujante o lineante, y después pasó a una fábrica de Edison, ¿vale? Ahí es donde empieza casi todo, ¿vale? Porque ahí es cuando digamos que Nikola Tesla ve muchos prototipos, ve muchos fallos y su misión era corregir los fallos. Él trabajaba en París y a raíz de ahí descubrió lo que son los campos magnéticos variables, un poco difícil de explicar aquí en 10 minutos, pero básicamente son como 3 bobinas, que lo tengo aquí más o menos, ¿vale? 3 bobinas, ¿vale? No exactamente porque este es el motor de inducción que ahora hablaré de él, pero que sí que son 3 bobinas desfasadas a 120 grados, ¿vale? Que se le mete también 3 corrientes desfasadas a 120 grados y crea un campo magnético variable. Fue capaz de verlo, ¿vale? Y a raíz de ahí inventó el motor de inducción que lo tenéis en pantalla, ¿vale? Su jefe,
Charles, ¿vale? Le escribió una carta a Thomas Edison hablando de que había dos personas en el mundo que le fascinaban. Una era Edison y otra era un joven que acababa de conocer que trabajaba para la empresa de Edison. Edison, tras leer la carta, va y recoge a Tesla, bueno, lo recoge, lo hace llegar a Estados Unidos y cuentan que directamente de la Estatua de la Libertad pasó a la empresa de Edison. Tras varios meses trabajando juntos ya sabéis lo que pasó, porque eso ya es conocido por todo el mundo, que empezó la guerra entre la corriente alterna y la corriente continua. Los conocimientos de Tesla matemáticamente y de electrónica, digamos que ganaba Edison en ese aspecto, porque la corriente alterna, que es la que hoy en día tenemos, tenía más ventaja que la corriente continua de Thomas Edison. Para que os hagáis una idea, no voy a entrar en guerra, ni en pelea, ni lo que pasó en aquella época, pero básicamente para que sepáis la diferencia entre una y otra. La corriente continua, imaginad marciana, si la corriente continua hubiera ganado, hubiera llegado hasta nuestros días, en vez de un transformador, que lo tenemos ahí abajo en el pueblo, tendríamos un transformador en cada barrio. Y eso aún gastaría mucho más energía y por supuesto la factura de la luz ni os cuento cómo sería. Sin embargo, la Nikola Tesla o la corriente alterna con un solo transformador iluminaba una ciudad completa, que es lo que ocurre por ejemplo aquí en Marciana. Tenemos un solo transformador que ilumina Marciana entera, ¿vale? Pues ahí empieza la pelea de alterna, continua. Edison, como tenía mayor poder, había desarrollado las bombillas, muchas patentes, tenía mucho dinero, digamos que al principio empezó a ganarle la pelea a Nikola Tesla. Nikola Tesla se sale de la empresa de Edison, que era su propia empresa, Tesla Industrial Electric o algo así, si no lo he dicho mal, pero sin recursos económicos, ¿vale? Para eso se lía con Eisenhower, ¿vale? Que era un magnate de Estados Unidos que pone en práctica o le compra todas las patentes a Tesla, y ese fue el mayor fallo de Tesla, que ahora después contaré. La cuestión es que llega a la exposición americana de Estados Unidos y a pesar de que Edison iba ganando la carrera de continua alterna, porque Edison, fijaos lo malo que era, perdón la expresión, pero de todas las patentes que hubo una última que registró, que era una de corriente alterna, que era la silla eléctrica que todo el mundo conocemos, que se utiliza para las penas de muerte, para un poco desprestigiar a Nikola Tesla. Bueno, pues como os cuento, llegó a la exposición iberoamericana de Chicago, ¿vale? Donde, ya digo, Eisenhower consiguió que el presidente de los Estados Unidos le dejara iluminar esa exposición, ¿vale? Esa exposición se iluminó con un bajo coste, con bombillas prácticamente, os voy a decir de neón, pero no eran de neón, pero eran de gas, donde Tesla también fue pionero, y ahí es donde la corriente alterna ganó, ¿vale? Y ahí es donde empieza un poco los mejores años de Tesla. ¿Por qué? Porque hace realidad uno de sus sueños, que era construir una central hidroeléctrica, es decir, aprovechar los recursos naturales para que la luz fuera gratuita. En este caso, construye la primera central hidroeléctrica en las cataratas del Niágara y consigue iluminar Búfalo a un bajo coste. El único problema es que Eisenhower engañó a Tesla y utilizó cables. Tesla era más de no usar cables, de que llegara a nuestros días la corriente sin cable, es decir, una corriente gratuita para todo el mundo, pero no consiguió. Es decir, él durante años estuvo luchando para intentarlo, pero no lo consiguió. Así que el primer reto de la corriente alterna, que más o menos os cuento por encima la matemática y por qué se utiliza una central en vez de tantas, es porque, como ya sabéis, lo que habéis estudiado física o estáis estudiando, pasa de un máximo a un mínimo y es más fácil aumentar ahí la intensidad, ¿vale? Disminuir el voltaje y así conseguir que las pérdidas para transportarlas sean menores, ¿vale? Por eso la corriente alterna es la que hoy en día podemos enchufar cualquier aparato electrónico y conseguimos tener iluminación, tenemos ordenadores. Pero no era el único sueño de Nikola Tesla. Como ya he dicho, él inventó la turbina para las centrales hidroeléctricas, ¿vale? Los motores de inducción como este, ¿vale? Chiquitito, ¿vale? Que son los motores primitivos de los coches eléctricos de la marca que lleva su nombre Tesla, porque ya sabéis que Moon compró la patente del motor de Tesla y lo desarrolló. Hay muchas patentes de Tesla que se han perdido y otras que
sí que se han recuperado y que se están investigando y se están poniendo en práctica. Entre ellas, una de ellas es el motor eléctrico, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos. Uno es este más chiquitito, ¿vale? Son 3 bobinas que van cambiando con campo magnético, que ya las he enseñado otras veces. Y después tenemos otro más nuevo, o un modelo más nuevo, que está aquí limado, y dentro tenemos lo que es la bobina, ¿vale? Este básicamente es el motor. Bueno, después iría los rotores, iría más cosas, pero básicamente es el fundamento, es el principio de los motores eléctricos y lo que Tesla visionó. Por lo que una de las cosas que tenía Tesla muy buena es que antes de construir cualquier maqueta, él lo veía en su cabeza. Él mejoraba las cosas, los fallos, lo arreglaba, y fijaos lo bueno que era que cuando iba a construir algo, no fallaba. ¿Cuántas veces hemos hecho práctica o hemos soldado algo y no hemos equivocado? Millones de veces. Él, sin embargo, lo veía en su cabeza, lo dibujaba, cambiaba los fallos y cuando él pensaba que iba a funcionar, lo montaba. Vale, entonces Tesla tenía dos grandes sueños, que era, uno era por un lado iluminar, que todo el mundo tuviéramos luz gratis, que ya sabemos que no es gratis más en los tiempos en los que estamos, y que esa luz llegara a nuestras casas de forma inalámbrica. Antes de entrar en más detalles, voy a ser curioso. Os voy a contar una anécdota porque hay cosas que no sabéis de Tesla. Sabemos de la corriente alterna, la bobina que enseñé antes, ¿vale? Pero por ejemplo, ¿sabéis que Tesla fue el padre de los coches teledirigidos? ¿A que no lo sabíais? Pues Tesla, antes de la Primera Guerra Mundial, en la exposición internacional que hubo en Chicago, él enseñó un prototipo de un barco que iba con radiocontrol. Lo que pasa es que ni al ejército de los Estados Unidos, ni a ningún ejército, ni a ningún magnate le interesó la idea y se quedó en el olvido hasta años después que, bueno, ya sabemos que hoy en día coches, drones, pero Tesla fue el padre, es decir, él vio que había una forma de controlar los barcos, los coches con radiocontrol, es decir, fue el pionero de los drones, o por lo menos yo quiero pensar que fue el pionero, ¿vale? También otra cosa que no sabéis de él, por ejemplo, si yo preguntara quién fue el inventor de la radio, todo el mundo diríais Marconi. Es cierto, Marconi descubrió la radio, hizo la primera transmisión entre Londres y, no me acuerdo, Irlanda, ¿vale? Fue el primero con ondas de radio, construyó la radio, pero que no sabéis que Nikola Tesla llevaba ya años trabajando para hacer una comunicación entre su laboratorio y Europa. No lo sabíais, que no. El problema fue que también lo engañaron, es decir, él confió en un banquero de Estados Unidos que lo engañó y la torre se quedó ahí y eso hizo que Tesla entrara en un profundo decaimiento, ¿vale? Como todo el mundo sabe, Tesla murió solo en una habitación de hotel de Nueva York, ¿vale? Y principalmente fue por eso, porque este magnate banquero lo engañó, en principio le dijo que sí, y Tesla tenía un sueño que era muy bonito, que era que con 3 torres como esa, él podía mandar información a todo el mundo y transmitir también electricidad, porque él había descubierto, que no sabemos qué tipo de onda sería, pero era un tipo de onda estacionaria que él había visionado, que él había visto, que a través de la atmósfera llegaría o nos llegaría la información o nos llegaría la luz. Desgraciadamente eso no vio la luz, pero sí que hoy en día tenemos móviles, es decir, podemos comunicarnos sin cable, tenemos internet interoceánico, es decir, podemos ver una página de Estados Unidos, una página de China, podemos tener información a tiempo real en la tele y eso lo debemos gracias a Nikola Tesla, ¿vale? Que fue el pionero y básicamente sentó las bases de eso, es decir, como quiero pensar, es como Van Gogh vendía los cuadros para vivir, él vendía sus patentes para comer, pues básicamente él, tras su empresa electrónica y sobre su gran socio que la arruinó, él se fue a un pueblo de Estados Unidos, montó un pequeño laboratorio y llegó a un acuerdo con los vecinos de que le dejaran experimentar de noche precisamente con esto, con la bobina de Tesla, ¿vale? Porque él seguía teniendo el sueño de iluminar el mundo gratis, ¿vale? Sin embargo, se quedó en el intento, ¿vale? Es de noche, mientras la gente dormía. Cuenta la leyenda, cuenta la historia de que él, a unos 100 metros de su laboratorio, plantaba bombillas y esas bombillas se iluminaban con la tierra, o personas que tocaban esas bombillas cerca de la bobina de Tesla
se iluminaba. Se quedó ahí. Él murió y con él murió muchas patentes que hoy, por ejemplo, estamos recuperando. Por ejemplo, ¿a que no sabéis que los escudos antimisiles se basan en la bobina de Tesla? No exactamente en esto, pero sí que es verdad que los que escuchamos escudos antimisiles, creo que Estados Unidos y Rusia, que está más de decirla ahora, trabajan sobre la bobina de Tesla para construir escudos antimisiles más fuertes de lo que usan los restos de los países a través de la bobina de Tesla. Fue uno de los prototipos de Tesla que se quedó en el olvido. Yo quiero pensar que Tesla, la idea de que tenía de que la electricidad fuera gratis, la información fuera gratis, fue lo que lo llevó prácticamente a la ruina y a que la gente lo llamara loco en su época, básicamente porque era un visionario. Con esto quiero hacer un pequeño homenaje a un hombre que era olvidado, que aunque cuando hagamos campo magnético oímos Tesla, su nombre viene de él, porque fue capaz de un poco de descubrir y de desarrollar el magnetismo, pero sus ideas quedaron un poco en el olvido hasta el siglo XXI, donde se están recuperando algunas de las patentes. Para que hagáis una idea, en el MIT de Estados Unidos hay otro croata físico que ha conseguido cargar un móvil de los que tenemos hoy en día a una pequeña distancia del cargador, ¿vale? Todavía eso está en desarrollo, yo os animo, es decir, hay no solamente patentes de Tesla, hay más visionarios que quedaron en el olvido, muchas patentes que desarrollar y muchas ideas que desarrollar. Nunca dejéis de soñar, nunca dejéis de luchar por lo que pensáis, porque Tesla desde chico pensó que él llegaría a construir una central hidroeléctrica e iluminaría el mundo, y a día de hoy, en el siglo XXI, lo consiguió. Y ahora seguimos con más contenido en el Profesor de Ciencia. Bueno, ahora seguimos con un programa de física. Por lo que veo desde primer bachillerato, ¿vale? Se ve un poquillo regular, espero no equivocarme en los cálculos. Como ahí lo tenéis en pantalla, que tampoco sé si lo veréis bien, pero más o menos yo voy a intentar leerlo y poner los datos, ¿vale? Os dice, un bloque de 3 kilos se deja resbalar, es decir, se deja caer, ¿vale? Entiendo. Tengo dibujado plano inclinado. Yo tengo aquí un bloque. Vamos a poner aquí la masa, 3 kilos, ¿vale? La unidad es correcta. Se deja caer, se deja resbalar, como dice anunciado, por un plano inclinado, sin rozamiento, es decir, en el plano inclinado no hay rozamiento, eso es importante. De longitud 15 metros, es decir, que lo que recorre la superficie, cuidadito, no es la altura, es la longitud del plano inclinado, es decir, esto de aquí, ¿vale? Voy a ponerlo como L, es 15 metros, esta es la unidad correcta, no la tocamos, y el ángulo es 30, ¿vale? Te dice que llega al suelo, es decir, llega hasta aquí, y después de llegar al suelo recorre unos 10 metros y se para. Así que la velocidad final se entiende que es 0, ¿vale? Vale. Me pide, calcula la velocidad con la que llega el bloque a la superficie horizontal. Es decir, me están preguntando por la velocidad esta de aquí, que podemos ponerla, este es el punto 1, punto 2, ¿vale? Que va a ser este, y este va a ser el punto 3, ¿vale? Aquí me están preguntando por esta velocidad. El trabajo que realiza la fuerza de rozamiento, claro, intuyo, como no especifica que es esta, o vamos a distinguir que hay dos zonas, ¿vale? Entre 1 y 2, que es el plano inclinado, y entre 2 y 3, ¿vale? Intuyo que en el trabajo en la zona 1, es decir, entre el punto 1 y el punto 2, el trabajo es 0, puesto que la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento es 0, ¿vale? Ya sabéis que el trabajo de rozamiento se define como la fuerza de rozamiento por el desplazamiento y por el ángulo que forma, y la fuerza de rozamiento es mu por la normal, por el desplazamiento, por el cual sigo desarrollando, porque como esto es 0, el trabajo aquí en esta zona es 0, ¿vale? Ustedes lo tenéis que explicar bien, ¿vale? De todas formas, voy a seguir leyendo y ahora hago más el esquema y sigo desarrollando esto, ¿vale?
Y también me pide el coeficiente de rozamiento aquí en la superficie horizontal porque es rugosa, ¿vale? Sí, aquí sí hay rozamiento, por lo tanto sí que habrá trabajo de rozamiento, ¿vale? Ya sabéis que aquí el peso siempre apunta hacia el centro, ¿vale? De la Tierra, ¿vale? Hacia abajo, ¿vale? Y en mi eje de movimiento sería este y este, si me lo dibujando, ¿vale? Pero esto es perpendicular, ¿vale? De tal forma de que siempre aparece la PX, como siempre he dicho en otros vídeos o en otro programa, la PX siempre apunta hacia el centro hacia el piquito del plano inclinado, hacia abajo. Hay gente que la pone para arriba, no lo pongáis para arriba, es decir, el peso nos hace caer, ¿vale? Es la fuerza que nos hace caer, ¿vale? Y en este caso, como no hay rozamiento ni nada, no hay ninguna fuerza más en el eje X, ¿vale? Aquí, sin embargo, tendremos la normal y tendremos la PI, ¿vale? Por tanto, la normal es la PI, ¿vale? Siempre, si no miráis otros vídeos de YouTube, si no lo explico, a lo mejor lo voy a explicar, este ángulo es este ángulo, por lo tanto, la PI, lo pongo por aquí, la PI es mg por el coseno del ángulo, que en este caso es 30, y la px es mg por el seno de alfa. Vale. Yo este ejercicio lo voy a intentar hacerlo por energía, lo entiendo más fácil así, ¿vale? De tal forma también voy a explicar algunas cosillas por dinámica, por si alguno lo entiende mejor por dinámica, ¿vale? Vale, lo primero que voy a hacer, porque necesito es la altura a la que está, la altura a la que parto. Como me da la longitud que recorre, por trigonometría, ¿vale? Como esto sería la hipotenusa, que es 15, y quiero calcular la altura, que es el cateto opuesto, es con el seno, ¿vale? Por lo tanto, el seno del ángulo que forma, que en este caso es 30, será h partido L. Y así obtendríamos la altura inicial, ¿vale? Es decir, la altura no sería más que L por el seno de 30, ¿vale? Vale. Os digo, voy a hacer por energía, ¿vale? En un principio, en el tramo 1 y en el punto 1 la energía mecánica es la suma de potencial más cinética como siempre, pero en este caso solo exclusivamente tengo potencial porque está a una cierta altura. Por lo tanto, eso será mg, en vez de h voy a poner L por el seno de 30, ¿vale? Sería mi energía potencial 1. Fijaos, yo no voy a calcular, simplemente le voy a indicar y después voy a igualar. A mí, como ya sabéis, me gusta hacer las letras y los números para afinar, ¿vale? Vale, seguimos en el tramo 1, que es en el plano inclinado, donde recuerdo que la fuerza de rozamiento es 0, porque el coeficiente de rozamiento es 0, por lo tanto no hay trabajo de pérdida, no hay trabajo de rozamiento, y entonces la energía mecánica 2 será igual a la energía mecánica 1. Pero la energía mecánica 2 ¿a qué es igual? Potencial más cinética como siempre, como está a ras del suelo no tendrá potencial gravitatoria, sino que tendrá solo exclusivamente energía cinética en ese punto. ¿Vale? Si os fijáis, como no hay pérdida, la energía mecánica 1 será igual a la energía mecánica en el punto 2, ¿vale? Es decir, no tengo que añadir el trabajo de rozamiento, ni nada, no rayéis, ¿vale? Entonces simplemente es igual a una con la otra. Las masas se me van. Este 2 que está dividiendo pasaré para allá multiplicando. Siempre, como siempre os digo, esto está dentro de la raíz. Que dejéis los números para el final, que los números lo que hace es liar, que siempre que os gusta la calculadora, meter numeritos, cuánto no me sale. Dejad los cálculos para el final porque después aún queda una cuenta demasiado sencilla, ¿vale? Ahora, si yo no me equivoco mal, que tengo los cálculos por aquí previamente ya calculados, esa velocidad me queda aproximadamente 12,12 metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Puede ser que me haya equivocado, ¿vale? Lo comprobáis, no sé. Pero básicamente lo que hacemos es igualar las energías, la forma más sencilla que hay. De hecho, en el segundo tramo voy a seguir haciendo lo mismo, voy a hacerlo por energía, ¿vale? De hecho, en el
entre el punto 2 y el punto 3, como si hay rozamiento, si habrá pérdida. De hecho, la energía mecánica en el punto 2, que ya sabemos que es cinética, será igual a la energía mecánica en el punto 3. ¿Y cuánto va la energía mecánica en el punto 3? 0. Estoy a ras del suelo, no hay gravitatoria, no hay cinética porque se ha parado. 0, ¿vale? ¿Eso es posible? Sí. ¿Y por qué no es igual una con la otra? Porque tiene pérdida. ¿Cuál es esa pérdida? El trabajo de rozamiento. ¿Vale? Que es lo que me preguntaban en el apartado B. ¿Vale? Cuidadito, ¿vale? Es decir, fijaos que el problema nos da, esto tengo que calcularlo, es decir, en un principio no lo tengo, me lo preguntan en el siguiente apartado. Es decir, yo entiendo que hay que hacerlo por energía. ¿Por qué? Porque al hacer estos ceros, ya tengo la velocidad calculada, es decir, puedo calcular la energía cinética, ¿vale? Y directamente la energía mecánica es el trabajo de rozamiento en la superficie horizontal. Si yo no me equivoco mal, ahí me queda aproximadamente unos 220, ¿vale? Julio, ¿vale? ¿Vale? Pues sí que me haya equivocado, ¿vale? Es decir, lo único que he hecho es esta velocidad al cuadrado por la masa que me dan, que son 3 kilos partido 2, ¿vale? Y así tendríamos el trabajo de rozamiento. Fijaos que hasta ahora yo no he sacado ningún dato ni nada, he utilizado todos los datos que me han pedido el problema, es decir, no me he inventado ningún dato, no he inventado nada, ¿vale? Es decir, simplemente he utilizado los datos del problema. Entiendo que es la forma más sencilla de hacerlo, ¿vale? ¿Podríamos haber calculado el coeficiente de rozamiento antes? Sí, de hecho vamos a hacerlo porque me lo pregunta el apartado C. ¿Y después calcular el trabajo de rozamiento? Sí. ¿Por qué? Porque aquí en el plano está claro que tendrá el peso y la normal, ¿vale? Es decir, que mi fuerza de rozamiento será mu, que no la tengo, ¿vale? Por la norma, y la norma es mu mg, ¿vale? Fijaos que, y aquí aparte, perdón, tengo la fuerza de rozamiento, ¿vale? Que va para allá. Este sería la fuerza de rozamiento. Una vez que tengo aquí el trabajo calculado, ¿vale? El trabajo de rozamiento sería la fuerza de rozamiento, que es mu, que es lo que no sé, mg, ¿vale? En este caso el coseno de 180, que es menos 1, que no lo vamos a poner, ¿vale? Por la distancia que recorre, que son 10 metros, ¿vale? Y de aquí despejaríamos el coeficiente de rozamiento, ¿vale? El coeficiente de rozamiento sería más que el trabajo partido mg por 10, ¿vale? Si yo no me equivoco mal, aproximadamente me queda 0,75. Parece que me haya equivocado en algún cálculo, ¿vale? Fijaos que no me voy a repetir nuevamente ningún dato, no me queda asombrado, me falta el coeficiente, no puedo calcular el trabajo. Básicamente os tenéis que acordar el teorema de las fuerzas vivas o el teorema de conservación de la energía para el primer tramo que hemos hecho aquí, el teorema de las fuerzas vivas, que es este, que es cuando hay rozamiento, ¿vale? Que la energía mecánica 1 es igual a la 2 más lo que pierde, ¿vale? Así que sería lo importante. Y una vez que tenemos eso, pues ya me voy a la dinámica pura y dura y digo, oye, el trabajo sé que es fuerza de rozamiento por desplazamiento y de ahí lo podemos calcular. ¿Habría otra forma de hacerlo? Sí, si queréis lo hago en rojo, ¿vale? Para mí esta es la más sencilla, ¿vale? Porque algunos alumnos o algunos profesores no ven bien esta fórmula o vosotros no os acordáis, y es que hay una fórmula por ahí, la pongo aquí en rojo, que me dice que el trabajo de rozamiento depende solo exclusivamente de la variación de energía cinética, que no es más que lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Así que así calcularíamos el trabajo, es decir, sacaríamos de aquí el trabajo, ¿por qué? Porque el incremento de energía cinética, la final es 0 y la inicial la tenemos, ¿vale? Aquí tendría aquí un signo menos, por esto es lo del coseno, de que va en negativo, ¿vale? Y calcularíamos el trabajo, ¿vale? Una vez que tuviéramos el trabajo de ahí,
De ahí me pasaría aquí, ¿vale? Teniendo el trabajo, despejaría la mu, ¿vale? Que lo tenemos aquí despejado, ¿vale? Si lo podéis hacer tanto así de esta forma, de esta. Yo siempre os recomiendo que si vais por lo de la conservación de energía, por el teorema de las fuerzas vivas, que continuéis así, ¿vale? Que os acordáis de esta fórmula que queréis usar para calcular el trabajo, esto y lo que hemos puesto aquí, es exactamente lo mismo, ¿vale? Y hasta aquí el problema de hoy de física, espero que lo hayáis entendido. Si no, ya sabéis, tenéis el código del Classroom, uniros, mandad cualquier tipo de duda o el email del programa. Os recuerdo que hemos resuelto dudas derivadas que han llegado un montón. Si no han quedado claros, ya sabéis, seguid mandando dudas derivadas al Classroom o al email del programa, no tengo ningún problema en seguir haciendo derivadas. Hemos hablado de un hombre un poco olvidado, Nikola Tesla, y sus grandes visiones y sus grandes patentes que hoy a día de hoy se siguen desarrollando. Y acordáis que tenéis wifi gracias a Nikola Tesla, que se me ha olvidado antes. Y hemos acabado con un problema de física. Espero haberos ayudado un poco a resolver vuestras dudas y nos vemos la semana que viene.